Bueno, buenos días, tardes, noches, profesor. Nosotros somos el grupo 11 y para el tema de nuestro blog hemos elegido la Segunda Guerra Mundial. El grupo está conformado por Caterine Sánchez, Hans Zenosain, Gianfranco Succe, Jocelyn Sánchez, quien nos habla, Joshua Salazar y Enrique Salazar. Bueno, voy a comenzar yo. Siguiente, por favor. Bueno, uno de los tópicos más interesantes, en mi opinión, fue el de la Operación Barbarroja en 1941, el cual básicamente, en el cual Alemania buscaba invadir la Unión Soviética, pero mediante un ataque sorpresa. Este suceso marcó el inicio de la fase más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los datos más curiosos sobre esta operación es que para darle el toque sorpresa, esta comenzó a las 3:15 de la madrugada, o sea, los agarraron literalmente fríos, con el desplazamiento de 3 grupos de ejércitos, por el norte, el centro y el sur, en el largo de 1.600 kilómetros en la frontera. Esta se considera el frente más grande, más largo de toda la historia. Otro aspecto interesante es la cantidad de artillería que se utiliza en esta operación. Hablamos de más de 3.000 tanques, 600.000 vehículos motorizados, más de 7.000 piezas de artillería y más de 625.000 caballos. Es realmente increíble. Y por supuesto, la URSS no se queda atrás, pero esta operación, esta batalla, se dio sin previo declaramiento de guerra. Entonces, esto faltaba por completo el Tratado de No Agresión, firmado en 1939, el pacto de Hitler-Stalin. Pero fue justamente este aspecto el que les dio una ventaja significativa en la batalla, puesto que al comienzo el eje comenzó a avanzar rápidamente y a lo largo de 6 meses se dieron batallas entre que se ganaba, se perdía terreno, se recuperaba, pero definitivamente en cada una de ellas se perdían vidas de civiles y del ejército, ¿no? Ya para el final de la operación, el frío jugó un papel realmente fundamental, puesto que los del eje no estaban acostumbrados a batallar en un clima o a temperaturas tan bajas. Esto, sumando a otras causas del fracaso de esta operación, es que ya no contaban con recursos, no habían planificado, por así decirlo, no habían tenido un plan B en caso la URSS les diera batalla, cosa que sí les dio. Como indica un historiador, Helmech, los alemanes, entre ellos y fundamentalmente Hitler, pensaban que las de la Unión Soviética caerían ante una gran guerra, eh, relámpago, eh, con batallas a lo largo de la frontera, y no calculaban o no planearon el fracaso de este concepto. Es por ello que esta operación se considera el punto de no retorno de la Segunda Guerra Mundial. Y en lo personal me pareció un tema bastante curioso, bastante interesante y sobre todo de gran impacto. Siguiente, por favor. Bueno, el desembarco de Normandía, un dato interesante es que fue la mayor invasión anfibia de la historia. ¿Qué viene a ser anfibia? Que fue por tierra y por agua. Bueno, el desembarco de Normandía, también llamado en clave Operación Overlord, fue la operación militar ejecutada por los países aliados durante la Segunda Guerra Mundial con la finalidad de generar la liberación de los territorios de Europa Occidental que estaba ocupado por la Alemania nazi. La operación se comenzó el 6 de junio de 1944, también es conocido como el Día D, ya que es un código que tenían en esos momentos para el día en que estaba previsto el comienzo de algún ataque militar importante. Bueno, fue un asalto aerotransportado con soldados de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Francia, bueno, y otros países más, que cruzaron el Canal de la Mancha y atacaron simultáneamente al ejército alemán en 5 playas de Normandía. Bueno, las 5 playas de Normandía que fueron atacadas fue Utah, Omaha, Gold, Juno y Swords. Bueno,
Un dato importante es que en esta batalla apoyaron más de 13.000 aviones y 5.000 barcos de la batalla. La fecha de inicio fue el 6 de junio y acabó el 30 de agosto, con victoria de los países aliados, generando liberación de buena parte de los guerreros de Francia. El lugar fue Normandía, la bandera de Francia. Mm, el nombre clave de esta invasión fue la Operación Overlord. Gracias. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, en esta ocasión les voy a hablar un poco sobre la evolución del armamento, dando énfasis a lo que es el armamento de tierra y de mar. La entrada de las armas automáticas fue una escena bastante importante, en lo cual revolucionó en la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, los primeros en apostar por este tipo de armas fueron los alemanes. Empezamos por describir una de las armas bastante importantes, que es la ametralladora la MG-42, que era sucesora de la ametralladora MG-34. Estas eran armas desarrolladas con alta tecnología y para evitar los problemas que venían teniendo la ametralladora la MG-34, la antecesor. Entonces, se corrigieron varios problemas en la cual esta arma, la MG-42, la nueva arma que se desarrolló, tenía un alcance de 1.200 a 1.800 disparos por minuto, en la cual las balas tenían un calibre de 7.92 milímetros. Se solía llamar la sierra circular, ya que era un arma bastante fuerte y muy efectiva. Continuamos con una de las armas importantes, que es un subfusil, la PPSH-41, que fue la más fiable en la guerra, ya que tenía más producción, era económica, el tema de logística pues era bastante optimizado en el tema de que lo necesitaban y la fabricación, la producción era rápida, era eficaz. Entonces fue bastante fácil para el ejército alemán poder conseguir este tipo de armas. Continuando, también uno de los protagonistas bastante importantes en la guerra era la movilidad. Entonces, por ese lado, donde podían llevar las tropas, había una movilidad llamada Katyusha. Entonces, esa movilidad era bastante pesada, era blindada y a la vez tenía un sistema de camuflaje en la cual pues les ayudaba para evitar a los enemigos. Eh, este, este carro, este coche tenía pues equipados con 16 proyectiles simultáneamente y podían ser eh, pues efectuadas en el momento que ellos deseen. Era un equipo bastante pesado, era aproximadamente 5 toneladas. Y ahora hablamos sobre el armamento de mar, armamento que se utilizaron en buques, etc. Es un tema bastante importante tocar sobre este tipo de armamentos, ya que la tecnología que se desarrolló fue de primera, se podría decir, para el tiempo en el cual se estaban viviendo. En esta ocasión yo hablaré sobre los portaaviones. Se solían llamar como los reyes del mar durante la Segunda Guerra Mundial, ya que no, pues, no todos los portaaviones eran grandes, algunos eran pequeños y poco a poco se iba mejorando la capacidad de estos portaaviones. Hay que mencionar que la URSS tuvo uno de los primeros portaaviones y los que fueron los primeros en empezar a la producción de estos. Originalmente ellos, este tipo de buques transportaban pues carbón y luego fue usada como pista de aterrizaje, como es un portaavión. Y fue una flota bastante grande para Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Era bastante impresionante por la eficacia, por el tiempo en el que un avión tardaba en aterrizar y poder equiparse y de la misma manera poder despegar. Era bastante rápido para poder efectuar sus operaciones. A la vez también el tema ya que es un buque, un submarino, perdón,
que podría tener la capacidad de poder sumergirse 250 metros bajo el agua sin poner a riesgo la integridad o la salud de los marinos. Tenía un casco exterior diseñado para soportar cierto tipo de ataque, cierto tipo de proyectiles, y a la vez la movilidad era bastante óptima, bastante objetiva con con las operaciones que iban a realizar con el tiempo. Es un tema importante, como os vengo diciendo, saber el tipo de evolución de estos armamentos, ya que fue ahí donde se marcó un antes y un después del armamento militar. En esta ocasión, pues, mi compañero va a seguir explicando la exposición. Bueno, ahora me toca hablar sobre las tácticas y logística que utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial. En la primera fase de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, Alemania buscaba evitar una guerra larga. La estrategia alemana era derrotar a sus oponentes en una serie de campañas cortas. Alemania rápidamente invadió gran parte de Europa y salió victoriosa. Estas fuerzas lograban abrir una brecha en las defensas enemigas y permitían que las diversiones de tanques armados penetran rápidamente y tuvieran el paso libre detrás de las líneas enemigas. Esto causaba conmoción y desorganización entre dichas defensas. En tácticas de guerra, en el caso de la guerra en el mar, los alemanes, como en la Primera Gran Guerra, hicieron uso intensivo de los submarinos, pero el éxito de sus U-Boot quedó animorado en el empleo de las minas submarinas, cargas de profundidad y en el agrupamiento de buques aliados con convoyes fuertemente protegidos. Los tanques continuaron siendo empleados en unidades dispersas, con la tarea de apoyar y proteger a los soldados de pie. Se desperdiciaba de este modo la mayor parte de su potencial. En el caso de la logística, se empleó nuevas tácticas. Fue en el campo de la logística donde la guerra adquirió un nuevo significado, frente a las guerras tradicionales, incluso frente a la Gran Guerra. La Segunda Guerra Mundial, el empleo de una enorme cantidad de diversiones desempleadas por extensos frentes requirió una conciencia de coordinación. Misil B-2 y Cóndor más allá del uso bélico. Existen algunas similitudes en desarrollo de los misiles alemanes y argentinas. Se trataba de dos contextos autoritarios y de la construcción de armas decisivas en países de alto grado de desarrollo técnico en el área descriptiva. Actores científicos vinculados con la estructura de respectivas dictaduras tenían una doble intencionalidad de promover, a pesar de la utilización bélica, al desarrollo de los vectores balísticos. Ambos misiles tuvieron algunas características comunes. No estaban en su fase de desarrollo porque tenían un grado de avance, tal podían ser utilizados como los alemanes lo probaron. Una carrera a apropiarse de los recursos científicos y tecnológicos de los nazis. Es así que trataron del territorio de los vencidos, hicieron del material disponible y también de los científicos para su propio desarrollo mediante la Operación Pélvico de Estados Unidos. En el mismo sentido, los soviéticos también hicieron una operación secreta para transferir tecnología a los alemanes. Muchas gracias. Seguimos con el siguiente. Continuando, en nuestro blog también hablamos sobre el ataque a Pearl Harbor. Este movimiento realizado por Japón hacia Estados Unidos marcó un antes y un después en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Una de las principales causas de este movimiento fue que Japón quería invadir las Indias Orientales Neerlandesas, la actual Indonesia,
para apoderarse de los recursos naturales y sus reservas de petróleo. Y para lograr dicho fin, tenía que deshacerse de Estados Unidos. Entonces, Japón ataca la base naval de Estados Unidos para que ellos no interfirieran en sus planes. Entonces, el 7 de diciembre de 1941, Japón realiza un movimiento sorpresivo a Pearl Harbor, con el fin de, como dije antes, deshacerse de Estados Unidos y poder realizar sus movimientos en las Indias Orientales. El resultado de este ataque fue el hundimiento de 8 buques de guerra de Estados Unidos, la pérdida aérea de 188 aviones, la pérdida humana de 200 militares y 50 civiles, y en cambio los japoneses tan solo perdieron 29 aviones, 4 mini submarinos y 64 pilotos. Por otro lado, también tenemos la casi completa destrucción de la base naval de Pearl Harbor y las pistas de despegue y aterrizaje de Estados Unidos. Esta agresión que llevó a cabo Japón, como dije antes, marcó un antes y un después, ya que Franklin Roosevelt, quien fue presidente en ese entonces, decidió entrar a la Segunda Guerra Mundial gracias a este ataque. Entonces, una vez que Estados Unidos entró a la guerra, pudo suministrar armas, vehículos y proteger a un Reino Unido que poco a poco se quedaba sin fuerzas, ya que en ese entonces Francia ya estaba completamente debilitada y Inglaterra se encontraba prácticamente sola contra las potencias del eje. Muchas gracias. Continuamos con mi compañero Joshua. Para continuar esta posición y ya para cerrar, vamos a tocar uno de los últimos temas que hemos venido hablando, ¿no? Que es la batalla de Berlín, siendo conocida como el broche de oro que se le pone a la Segunda Guerra Mundial como acontecimiento dentro de la historia de la humanidad. Esta es mundialmente conocida también por ser la última gran operación militar llevada a cabo en Europa, bueno, también por el hecho que todos consideramos mucho más importante, que es la derrota de Hitler. Esta batalla se desarrolló entre el 16 de abril de 1945 y el 2 de mayo de ese presente año. Y bueno, algo que hay que destacar de esta batalla, antes de hablar un poco más de lo acontecido, es la condición física de Hitler, la cual se encontraba deteriorada considerablemente desde el atentado ocurrido el 20 de junio, un año antes, el 20 de julio, perdón. Y él siempre toma esa actitud, por la cual lo conocemos, una actitud testaruda, de mantener siempre su orgullo. Él ordenó a sus generales a no retroceder y a seguir contraatacando, sin realmente considerar la fuerza actual de sus tropas. Ahora, hablando del otro bando, de las tropas soviéticas. ¿A qué se dedicaron estas tropas soviéticas durante todo el ataque? Al penetrar el suelo alemán, las tropas soviéticas se dedicaron única y exclusivamente a propagar el pánico entre las poblaciones alemanas de la provincia del Este. Y bueno, aparte del ataque de las tropas soviéticas, el frío, el hambre y los bombarderos fueron causas de mortalidad más frecuentes dentro de la población civil alemana. Ahora, esta batalla de Berlín, como venimos hablando, comienza exactamente el 16 de abril de 1945 con el ataque nocturno. Los planes del ejército soviético consistieron en rodear la ciudad y terminar con cualquier tipo de resistencia nazi mediante el azote constante de artillería de los lanzacohetes Katyusha, que es en lo que me quiero detener un rato, porque como ya hemos mencionado en la evolución del armamento, son ese que podemos ver al medio, que eran conocidos, y cito, como el terror y la pesadilla alemana. Se dice que hasta ahorita no puede ver esos lanzacohetes porque les da pesadillas y les tiembla. Los soviéticos reunieron alrededor en Berlín más de 40.000 unidades de artillería, una unidad cada 10 metros, que es una cantidad impresionante para hacer una invasión a otro país. Ahora, en esta batalla de Berlín, el objetivo principal fue el Reichstag, el cual se designó como objetivo final de la batalla en la confrontación final contra el Reich, el cual se trataba de un edificio enorme y aislado y se veía como puesta en escena, como podemos ver en la imagen de la derecha. Este asalto finalmente sobre el Reichstag, el objetivo final,
se da lugar el 30 de abril por la tarde. Los combates exterior e interior duraron toda la noche y prosiguieron cuerpo a cuerpo hasta que la bandera roja soviética, como podemos ver, fue finalmente izada en el Reichstag en la mañana del 1 de mayo de 1945. Y bueno, poco antes de la muerte de Hitler por suicidio, como todos bien sabemos que ocurrió, y que el Reichstag fue tomado y izada la bandera, la radio berlinesa consigue reproducir la marcha fúnebre de Sigfrido para influir el valor de las tropas y que no sería finalmente el final del Tercer Reich de los 1000 años. Y bueno, para cerrar, quiero compartirles, o bueno, decirles las bajas, que fueron bastante considerables, ya que la batalla de Berlín es considerada una de las más sangrientas y costosas en vidas de toda la Segunda Guerra Mundial y toda la humanidad en sí. Los archivos soviéticos estiman pérdidas soviéticas largas durante la batalla de Berlín de 81.116 muertos y 280.000 heridos, y para el lado alemán, las pérdidas sumadas se calculan en 458.000 muertos y heridos y 479.000 prisioneros de guerra alemanes. Eso sería todo por nuestra parte del Grupo 11. Muchas gracias, profesor, por prestarnos atención. Y eso sería todo. Gracias.